El viento que aullaba en las montañas Bitterroot esa noche sonaba menos como el clima y más como un animal moribundo. Harper había cerrado con cerrojo la pesada puerta de roble. Lanzó otro tronco de abedul a la estufa de hierro fundido para combatir la caída bajo cero. Pensó que estaba completamente sola en la aislada naturaleza de Montana, ahogada por la nieve. Entonces se oyó un golpe fuerte y desesperado contra la madera. No era una rama rota, era el sonido de un cuerpo que se rendía. Cuando abrió la puerta a la fuerza contra el vendaval, un hombre enorme se desplomó en su umbral. Se estaba desangrando y protegía ferozmente dos pequeños bultos temblorosos en sus brazos. Harper Quinn vivía desconectada del mundo por una razón. A sus 24 años, había pasado los últimos 3 años borrando su existencia del mundo. Para los pocos humanos del pueblo más cercano, Darby era solo una tranquila ilustradora independiente que valoraba su privacidad. Para el mundo oculto de los cambiantes, era un fantasma. Harper era una omega, un subgénero raro y muy codiciado en la jerarquía de los hombres lobo. A menudo eran tratados como propiedad, ganado de cría o moneda de cambio política por alfas despiadados. Había huido de la manada Silver Pine en el estado de Washington. No llevaba más que la ropa que tenía puesta y una botella robada de supresores de olor de grado farmacéutico, cortesía de un viejo y comprensivo médico de la manada, el doctor Gallagher. Vivir en las altas altitudes de las montañas Bitterroot era un riesgo calculado. Los inviernos eran brutales, pero el aislamiento era su armadura. La ventisca de diciembre de 2024 había sido pronosticada como una tormenta generacional, una convergencia brutal de aire ártico y humedad intensa. Amenazaba con enterrar el valle bajo más de 1 metro de nieve. Harper se había preparado. Su despensa estaba llena. Su generador tenía combustible y su pila de leña era alta. Estaba lista para esperar a que pasara la tormenta. No estaba lista para la sangre en su porche. Cuando la figura masiva se precipitó hacia su pequeña entrada, trayendo consigo una ráfaga de nieve cegadora, Harper retrocedió. El hombre era enorme, medía fácilmente 1,93 m. Estaba envuelto en una parca destrozada y empapada de sangre. Pero no fue el hombre lo que la hizo caer de rodillas. Fueron las dos pequeñas figuras que aferraba a su pecho bajo su pesado abrigo. ¡Ayuda!, gruñó el hombre. Su voz era un estruendo ronco que hizo vibrar las tablas del suelo. Sus ojos, de un llamativo y penetrante tono ámbar, se clavaron en los de ella por una fracción de segundo. Luego se pusieron en blanco. Quedó completamente inerte. «¡Oye, oye, despierta!», gritó Harper por encima del rugido del viento, pero él estaba inconsciente. Rápidamente cerró la puerta de un portazo. Se apoyó con todo su peso para activar el cerrojo contra la corriente aullante. El repentino silencio de la cabaña se rompió al instante por el llanto débil y agudo de un niño. Harper no dudó. Se arrodilló junto al gigante inconsciente y separó con cuidado sus gruesos y musculosos brazos. Bajo las capas destrozadas de su abrigo había dos niños pequeños. Un niño que parecía tener unos 5 años y una niña no mayor de 3. Ambos temblaban violentamente. Sus labios tenían un peligroso tono azulado. «Está bien, ya los tengo», murmuró Harper. Sus instintos maternales y el rasgo omega que luchaba por reprimir a diario cobraron vida. Recogió a los niños y los llevó corriendo a la gran alfombra trenzada. Estaba situada a centímetros de la rugiente estufa de leña. Les quitó sus abrigos húmedos y helados. Los envolvió firmemente en la manta de lana más gruesa que tenía. La niña hundió la cara en la manta, demasiado agotada para llorar, mientras el niño observaba a Harper con ojos grandes y aterrorizados. «Papá», susurró el niño castañeteando los dientes. «Papá está muy herido». «Voy a ayudarlo», prometió Harper. Le dio al niño un gesto tranquilizador antes de volver su atención al hombre enorme que se desangraba en su entrada. Moverlo era casi imposible. Era puro músculo y peso muerto. A Harper le tomó 10 minutos de esfuerzo agotador y agonizante. Lo arrastró por las axilas, a través del suelo de madera, hasta la alfombra cerca de los niños. Mientras trabajaba, percibió su olor.
Estaba oculto bajo el sabor metálico de la sangre y el ozono de la tormenta, pero era inconfundible. Olía a agujas de pino, a hojas de otoño trituradas y a un trueno profundo y retumbante. El olor hizo que el lobo dormido de Harper gimiera en el fondo de su mente. Era un cambiante, y no cualquier cambiante. El puro peso de su presencia, incluso inconsciente, gritaba alfa. El pánico se apoderó de su garganta. Si un alfa descubría a una omega no registrada viviendo sola, su libertad se acabaría. Instintivamente, buscó en el bolsillo de sus vaqueros. Se aseguró de que su pequeño pastillero de supresores todavía estuviera allí. Había tomado su dosis esa mañana. Para él, olería como una humana normal, sin olor. Tenía que mantener esa ilusión. Harper cortó con cuidado la tela destrozada de su camisa. Lo que vio la dejó sin aliento. Una laceración masiva e irregular le atravesaba el costado derecho, justo debajo de las costillas. Pero no era la profundidad de la herida lo alarmante. Era el color. Los bordes de la carne desgarrada estaban ennegrecidos. Estaban cubiertos por una red de venas plateadas, brillantes y furiosas, que pulsaban con un calor tóxico. Acónito, alguien no solo lo había atacado, habían intentado ejecutarlo. El envenenamiento por acónito era letal para su especie si no se trataba. Impedía la curación rápida y natural de un cambiante y llevaba su sistema a un shock séptico. Harper corrió a su cocina, sacó su botiquín de primeros auxilios y una caja de madera oculta que contenía sus propios remedios herbales. No tenía el antídoto sintético que se usaba en los hospitales modernos de las manadas, pero tenía algo más antiguo. Hirvió una olla de agua, infusionó una fuerte dosis de carbón activado, raíz de milenrama triturada y una rara hierba de montaña conocida por extraer metales pesados. Durante las siguientes 3 horas, Harper trabajó frenéticamente. Limpió la herida, ignorando los gruñidos bajos y peligrosos que salían de la garganta del hombre en su delirio. Aplicó la pasta espesa y oscura sobre la carne ennegrecida, vendándola firmemente con gasa. Una vez que la herida estuvo asegurada, se centró en su fiebre. Colocó paños frescos y húmedos en su frente ardiente. Durante todo el proceso, los dos niños la observaron en silencio. El niño abrazaba a su hermana, con su pequeña barbilla apoyada en la cabeza de ella. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó Harper suavemente, entregándole al niño una taza de caldo de pollo caliente. Leo, dijo el niño en voz baja, tomando la taza con manos temblorosas. Y esta es mía. Soy Harper, sonrió ella amablemente. Tu papá es un hombre muy fuerte, Leo. La medicina lo va a ayudar, pero necesita descansar. Leo miró al hombre inconsciente. Había una profunda tristeza en sus jóvenes ojos. Vinieron los hombres malos. El tío Alistair dijo que íbamos a dar un paseo, pero luego los coches chocaron. Papá nos dijo que corriéramos hacia los árboles. La sangre de Harper se heló. El tío Alistair. Una traición desde dentro. Quienquiera que fuera este alfa, estaba huyendo de su propia gente. Harper ahora estaba albergando a un fugitivo. Y si los hombres que le hicieron esto seguían su rastro, su santuario aislado se convertiría en un cementerio. La fiebre se dio justo antes del amanecer. El aullido incesante de la ventisca se había calmado. Ahora era un golpeteo constante y rítmico contra las paredes de la cabaña. Harper se había quedado dormida en un sillón gastado cerca de la estufa. Su cabeza descansaba torpemente contra el respaldo. Una brusca inspiración la despertó de golpe. Abrió los ojos y encontró al extraño sentado, completamente erguido. Las mantas se habían deslizado hasta su cintura. Dejaban al descubierto un pecho ancho y lleno de cicatrices, envuelto en sus vendajes blancos. Sus ojos ámbar estaban abiertos, salvajes, y escaneaban la habitación frenéticamente. En el momento en que su mirada se fijó en ella, un gruñido profundo y gutural vibró en su pecho. No era un sonido humano, era la advertencia de un depredador acorralado. ¿Dónde están?, exigió. Su voz raspó el silencio de la cabaña como papel de lija. La pura fuerza de su orden de alfa golpeó el aire. Una pesada presión invisible que habría obligado a un lobo menor a arrodillarse. Harper sintió que la orden la invadía.
Su omega interior instintivamente quería ofrecer su cuello en sumisión, pero los supresores mantenían a raya el imperativo biológico. Se obligó a permanecer quieta, manteniendo su ritmo cardíaco estable. Tenía que actuar como una humana. Los humanos no sentían el aura alfa. Están a salvo, dijo Harper, manteniendo la voz completamente nivelada. Señaló su pequeño dormitorio junto a la sala de estar principal. Se durmieron hace unas horas. Los puse en mi cama. Estaban agotados, pero no están heridos. El pecho del hombre subía y bajaba mientras la miraba, evaluando su sinceridad. Lentamente pasó las piernas por el borde de la alfombra. Intentó ponerse de pie, pero un agudo siseo de dolor escapó de sus labios mientras se agarraba el costado. La pasta de acónito había hecho su trabajo extrayendo el veneno, pero él todavía estaba gravemente debilitado. No te arranques los puntos, advirtió Harper, avanzando un poco. Tenías acónito en tu sistema. Si los abres, te desangrarás antes de que tu curación acelerada pueda activarse. El extraño se congeló. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en peligrosas rendijas. Sabes lo que es el acónito, y sabes sobre mi curación. La estudió intensamente, inhalando profundamente por la nariz. Estaba tratando de captar su olor. Harper contuvo la respiración, rezando para que los bloqueadores químicos fueran tan fuertes como el Dr. Gallagher había prometido. Él frunció el ceño. Un destello de confusión cruzó sus rasgos rudos. No hueles a nada. Ceniza y papel viejo. ¿Eres humana? Soy pragmática, mintió Harper con fluidez, cruzando los brazos. He vivido aquí mucho tiempo. Sé lo que deambula por los bosques. No eres el primer cambiante que he curado que cayó en la trampa de un cazador. Pero eres el primero que trae niños. La mentira pareció apaciguarlo, o al menos estaba demasiado agotado para interrogarla más. Soltó un largo suspiro. La postura agresiva se desvaneció. Fue reemplazada por un profundo cansancio que le calaba hasta los huesos. Se pasó una mano pesada por la cara. La barba oscura en su mandíbula lo hacía parecer rudo y salvaje. Necesito verlos, dijo. La orden había desaparecido, reemplazada por la súplica desesperada de un padre. Harper asintió y se hizo a un lado. Por esa puerta. Sé silencioso. Él se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Se alzaba sobre Harper por al menos 23 centímetros. De cerca, su enorme tamaño era intimidante. Se movió con una gracia rígida pero fluida hacia el dormitorio. Harper observó desde el umbral mientras él entraba. En el momento en que vio los dos pequeños bultos bajo el edredón, sus anchos hombros cayeron. Se arrodilló junto a la cama, hundiendo la cara en el colchón cerca de la mano de la pequeña Mia. Durante un largo momento, el único sonido fue el viento de afuera. Harper sintió un dolor inesperado en el pecho. Su antigua manada le había enseñado que los alfas eran conquistadores despiadados y sin emociones, que solo se preocupaban por el poder y el territorio. Sin embargo, aquí había un hombre que se había arrastrado por kilómetros de una ventisca letal, muriendo de veneno, todo por el bien de sus cachorros. Cuando finalmente salió del dormitorio, parecía un poco mejor. Aliviado del miedo paralizante por sus hijos, caminó hacia la isla de la cocina. Se apoyó pesadamente en el mostrador de madera. «Te debo la vida», dijo él, sus ojos dorados encontrándose con los de ella. «Y lo que es más importante, las vidas de mis hijos. No me tomo las deudas a la ligera». «No me debes nada», respondió Harper, yendo a la estufa para servir 2 tazas de café solo. Le deslizó una por la isla. «Te habrías congelado en otros 10 minutos». «Soy Harper». Él tomó la taza. Sus grandes manos empequeñecían la cerámica. «Soy Silas», respondió él. «Solo Silas. Sin nombre de manada, sin título». Estaba protegiendo su identidad con la misma ferocidad que ella protegía la suya. «Bueno, Silas, elegiste una noche infernal para ir de excursión», dijo Harper secamente, tomando un sorbo de su café. Silas soltó una risa sombría y sin humor. «No fue exactamente un viaje recreativo. Nuestro transporte fue emboscado en la Interestatal 90. 2 camiones nos encerraron y nos sacaron del terraplén hacia el desfiladero». Su mandíbula se tensó. Los músculos se contraían bajo su piel.
Mi conductor no sobrevivió. Agarré a los niños y corrí hacia los árboles. Me dispararon un dardo en la espalda antes de que pudiera perderlos en la tormenta. La Interestatal 90 estaba a casi 32 kilómetros de distancia a través de un terreno montañoso y escarpado. Había cargado a 2 niños durante 32 kilómetros en una ventisca con una herida envenenada. Era imposible, a menos que fuera algo mucho más poderoso que un ejecutor de manada estándar. Tu hijo Leo mencionó a un tío Alistair, dijo Harper en voz baja, observando su reacción. El agarre de Silas en la taza se apretó tanto que Harper pensó que la cerámica podría romperse. El aire en la cocina se volvió pesado de repente. Un aura sofocante, de pura e inalterada rabia, emanaba de él. Sus ojos brillaron completamente dorados por un segundo. Alistair Reed es un hombre muerto caminando, gruñó Silas. La vibración hizo temblar los cubiertos en los cajones. Se contuvo, forzando el aura a retroceder, y miró a Harper con aire de disculpa. Lo siento, Alistair era mi segundo al mando. Le confié a mi familia. Él orquestó el ataque. Un golpe de estado. Estás a salvo aquí por ahora, dijo Harper, tratando de disipar la tensión. La tormenta es de categoría 4. Está dejando caer 7 centímetros de nieve por hora. Nadie subirá esta montaña por al menos 2 días. Ni humanos, ni lobos. Silas miró hacia los cristales escarchados de la ventana, su expresión sombría. Subestimas lo que Alistair está dispuesto a hacer para asegurarse de que esté muerto. Para la tarde del segundo día, la claustrofobia había hecho efecto. La ventisca no mostraba signos de detenerse. Envolvía la pequeña cabaña en un capullo de aullidos blancos. La recuperación de Silas fue casi milagrosa. Sin el acónito suprimiendo activamente su regeneración celular, su cuerpo se recompuso a un ritmo alarmante. La profunda laceración negra se había cerrado en una cicatriz roja y furiosa para la hora de la cena. Se movía con más facilidad, aunque Harper notaba que todavía estaba racionando su fuerza. Para su sorpresa, Silas era notablemente gentil y hogareño con sus hijos. Pasaba horas en la alfombra, dejando que Mia, de 3 años, le trenzara el pelo oscuro con sus torpes deditos, y dibujaba mapas toscos en trozos de papel para Leo. Harper se encontró observándolos desde la isla de la cocina. Sentía un extraño y cálido aleteo en el estómago que intentaba ignorar agresivamente. Silas también la estaba observando. Cada vez que ella se daba la vuelta para remover el estofado o echar otro leño al fuego, sentía el pesado peso de su mirada dorada siguiendo sus movimientos. «Vives aquí sola», observó Silas en voz baja esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran en la alfombra, en un enredo de extremidades y mantas. Harper se tensó ligeramente, manteniendo los ojos en el libro que pretendía leer. «Es tranquilo. Ilustro libros para niños. La ciudad es demasiado ruidosa para que yo trabaje». Silas se reclinó en el sillón. Su enorme cuerpo hacía que el mueble pareciera cómicamente pequeño. Se necesita un tipo específico de persona para aislarse tan profundamente. Generalmente alguien que huye de algo o alguien que simplemente valora la paz y la tranquilidad, replicó Harper. Su tono fue un poco más agudo de lo que pretendía. Cerró el libro. Podría preguntarte lo mismo, Silas. Un hombre no es emboscado por su propia mano derecha, a menos que haya una corona que robar. Un tenso silencio se apoderó de la habitación. El crepitar del fuego parecía ensordecedor. Silas inclinó la cabeza. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. «Eres muy perceptiva para ser una humana. Te dije que sé lo que deambula por estos bosques. Entonces deberías saber que meter la nariz en la política de la manada es una buena forma de que te la arranquen de un mordisco», dijo Silas. Aunque no había malicia en su voz, solo una profunda advertencia protectora. Antes de que Harper pudiera replicar, una ráfaga de estática rompió el silencio. Harper dio un respingo. Era la radio meteorológica de emergencia que tenía en el mostrador de la cocina. Estaba sintonizada en la frecuencia del condado local. Normalmente, solo emitía alertas meteorológicas automáticas, pero esa noche, una voz humana irrumpió a través de la estática. «Repito, a todas las unidades y residentes locales. La oficina del sheriff del condado de Ravalli
está coordinando con los guardaparques estatales. Tenemos una orden de búsqueda para un excursionista desaparecido. Fue visto por última vez cerca del paso de la Interestatal 90. El sospechoso es un hombre adulto, de aproximadamente 1,93 m, que viaja con dos niños pequeños. Se considera que el sospechoso está armado, es muy peligroso y sufre un grave colapso psicológico. Podría haber secuestrado a los niños. Si ven a este hombre, no se acerquen. Contacten a las autoridades de inmediato. La transmisión se disolvió de nuevo en ruido blanco. Harper miró la radio. Su sangre se convirtió en hielo. Se giró lentamente para mirar a Silas. Se había quedado perfectamente quieto, con los ojos fijos en la pequeña caja negra. Emitieron una alerta Amber, susurró Harper, horrorizada. Están usando a la policía humana para encontrarte. Alistair es inteligente, murmuró Silas, su voz mortalmente tranquila. Controla al sheriff local. Una gran parte de la comisaría en el Valle de Abajo pertenece a su gente, pero la transmisión dijo que los guardaparques te están buscando. Silas se puso de pie, su mirada se clavó en la de ella. El tono dorado de sus ojos comenzó a extenderse hacia el blanco. Sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos estuvieron casi completamente negros. Era la manifestación más pura de un lobo arañando la superficie de la piel de un hombre. No son guardaparques, Harper, dijo Silas suavemente. La vibración de su bestia hizo temblar las tablas del suelo. Son partidas de caza, los ejecutores de Alistair, y si emitieron una transmisión pública, significa que han ampliado la red de búsqueda. En esta tormenta, preguntó Harper, con el corazón martilleando contra sus costillas, nadie puede conducir por el paso de montaña. La nieve tiene casi 1 metro de profundidad. No están conduciendo, dijo Silas. La nieve no los ralentizará tanto. Solo les tomará 1 o 2 días barrer las crestas superiores. Se volvió hacia ella y por primera vez vio miedo genuino en sus ojos, no por él mismo, sino por sus cachorros, y sorprendentemente, por ella. Tengo que irme, declaró Silas, moviéndose hacia los abrigos que se secaban junto al fuego. Si encuentran mi rastro hasta aquí, masacrarán a todos los que estén dentro. No dejaré que mis hijos mueran, y no dejaré que tú mueras por ayudarme. ¿Estás loco?, sisió Harper, abandonando su tapadera de humana apacible mientras se abalanzaba y le agarraba el brazo. El contacto envió una violenta descarga eléctrica por su brazo. La hizo jadear y soltar la mano. Silas también se estremeció, mirando su mano en shock. Una expresión de profunda confusión inundó su rostro, el vínculo de pareja. La mente de Harper gritó. Los supresores ocultaban su olor, pero no podían detener el choque físico del alma al tocar a su compañero destinado. Silas también lo sintió. El rey Alfa miraba a esta supuesta humana con una expresión de absoluto desconcierto. ¿Qué fue eso?, susurró Silas, su voz increíblemente profunda. Electricidad estática, mintió Harper, con la voz temblorosa mientras retrocedía. Estaba aterrorizada de que su secreto se estuviera desvelando. No puedes irte. Te congelarás y los niños no aguantarán ni 1 kilómetro. Tengo un sótano para raíces. Está construido en la tierra debajo de la cabaña. Las paredes son gruesas, revestidas de plomo y hormigón de un viejo búnker. Enmascara las firmas de calor y amortigua el sonido. Si vienen, nos esconderemos allí. Silas la miró fijamente. Las preguntas ardían en sus ojos. El recuerdo de ese toque eléctrico resonaba entre ellos, pero el viento aullante de afuera y la amenaza de los lobos de Alistair exigían su atención inmediata. Asintió lentamente, a regañadientes. De acuerdo, nos quedamos. El sótano era una reliquia de la Guerra Fría, construido por un superviviente paranoico que había sido dueño de la propiedad antes que Harper. Las paredes eran de hormigón armado revestido de plomo oxidado, y la pesada trampilla en el suelo de la despensa se cerraba desde el interior con un sólido cerrojo de acero. Olía ligeramente a tierra húmeda, a patatas almacenadas y al agudo olor del queroseno de la linterna que Harper había bajado con ellos. El aire era sofocantemente denso. Los dos niños, Leo y Mia, estaban acurrucados en un rincón sobre una pila de gruesas mantas de lana.
Sus pequeños cuerpos temblaban a pesar de las capas. Harper les había dado una pequeña fracción diluida de un somnífero de venta libre, disfrazado en un termo de chocolate caliente. Los necesitaba en silencio. Silas caminaba por los estrechos confines del espacio de 6 por 10 pies como un depredador enjaulado. Su enorme tamaño hacía que el sótano pareciera microscópico. Incluso a la tenue y parpadeante luz dorada de la linterna, la tensión que irradiaba su cuerpo musculoso era palpable. No dejaba de mover el hombro derecho, probando la carne recién curada donde la hoja con acónito lo había desgarrado solo 24 horas antes. «Están aquí», murmuró Silas, deteniéndose en seco. Inclinó la cabeza hacia el techo reforzado. Harper contuvo la respiración. Para sus oídos humanos, solo se oía el grito sordo e incesante de la ventisca de categoría 4 que azotaba la cabaña. Pero Silas estaba completamente quieto. Sus ojos ámbar estaban dilatados hasta el punto de parecer negros como el carbón en las sombras. Entonces lo oyó. No era un aullido, era el distintivo golpe sordo de un cuerpo aterrizando en el porche delantero, sacudiendo las tablas del suelo sobre sus cabezas. Luego otro y otro. Los sonidos de garras masivas haciendo clic contra las tablas de cedro del porche. «¿Cuántos?», susurró Harper, retrocediendo instintivamente hacia la esquina donde dormían los niños. «6», respondió Silas, su voz un retumbar ronco que apenas movió el aire. Pisadas pesadas. «¡Ejecutores!», Alistair envió a su élite. La puerta principal de la cabaña se hizo añicos con un crujido ensordecedor. El sonido de la madera de roble astillándose resonó a través de las tablas del suelo. El viento aulló en la sala de estar, seguido por el pesado y caótico forcejeo de lobos masivos cambiando de forma. «Revisen el perímetro». Una voz dura y autoritaria ladró desde la sala de estar. «Si el rey está aquí, se está desangrando. No llegará lejos. Registren cada habitación». El corazón de Harper se estrelló contra sus costillas. El rey. Su mente giraba salvajemente. Sabía que Silas era un alfa, pero un rey. Los territorios de los cambiantes de América del Norte estaban gobernados por solo 3 reyes. Si Silas era uno de ellos, el golpe de Alistair no era solo una disputa de manada. Era una guerra civil continental. Y ella estaba atrapada en el fuego cruzado. Silas la miró, viendo el repentino terror amanecer en sus ojos. Se acercó, alzándose sobre ella, su presencia un imponente escudo. «No planeaba traer una guerra a tu puerta, Harper», susurró, su tono teñido de un feroz borde protector. «Pero juro por mi bestia que no te tocarán». «¡Tienen visión térmica!», gritó otra voz desde arriba. Harper reconoció el fuerte ruido de botas directamente sobre el área de la cocina. «Miren la estufa. Las brasas todavía están al rojo vivo. Hay tazas de café recién hechas en la isla. Acaban de estar aquí». Harper cerró los ojos con fuerza. Tenía tanta prisa por meter a Silas y a los niños en el sótano que no había tenido tiempo de preparar la escena en la cabaña. «Destrocen el lugar», ordenó la voz principal. Durante los siguientes 20 minutos, el sótano resonó con los aterradores sonidos de la destrucción. Cristales rotos, muebles arrojados y astillados. Harper pudo oír el sonido distintivo de una cuchilla rasgando la tapicería de su sillón de lectura favorito. Los cazadores estaban arrasando su santuario con violencia quirúrgica. A su lado, Silas vibraba. El gruñido bajo y gutural de su lobo interior crecía en su pecho. Un sonido que eludía el oído humano y vibraba directamente en los huesos de Harper. Estaba luchando contra todos sus instintos para lanzarse a través de la trampilla y masacrar a los hombres, destruyendo su refugio. «No pueden olernos», susurró Harper, tratando de calmarlo. «El revestimiento de plomo detiene las firmas de calor, y la tierra bloquea el olor. Mientras no muevan las estanterías de la despensa». Un estruendo masivo resonó directamente sobre ellos. La pesada estantería de roble de la despensa había sido volcada. Cientos de frascos de vidrio se hicieron añicos en el suelo, justo sobre la trampilla. «Oye, Gideon», gritó una voz, «el suelo suena hueco justo aquí». Harper dejó de respirar. Silas lentamente llevó la mano a su espalda,
agarrando un pesado atizador de hierro que había cogido antes de bajar. Sus músculos se tensaron como un resorte cargado. «Despéjenlo», ordenó el hombre llamado Gideon. El sonido de madera raspando llenó el pequeño espacio mientras los cazadores limpiaban los escombros de la trampilla. Entonces la manija traqueteó. El pesado cerrojo de acero del interior se mantuvo firme, pero la fuerza del tirón hizo que la gruesa madera gimiera. «Está cerrado desde abajo», gruñó el ejecutor. «¡Atrás!». ¡Bum! Una bota pesada pateó la trampilla. Polvo y tierra llovieron desde el techo del sótano sobre los hombros de Harper. ¡Boom! La madera comenzó a astillarse alrededor de las bisagras. «Harper», dijo Silas, su voz completamente desprovista de miedo, reemplazada por el cálculo frío y escalofriante de un depredador supremo. «Cuando subas, cierra el cerrojo detrás de mí. No lo abras hasta que oigas mi voz. Si oyes la voz de otra persona, hay un rifle Winchester en el armario de la esquina. Ya sabes qué hacer». «Silas». «No», jadeó Harper, agarrándole el antebrazo. «Te estás recuperando del acónito. No tienes toda tu fuerza. 6 ejecutores te destrozarán». «Soy su rey», retumbó Silas, el fuego dorado regresando a sus ojos, iluminando la oscuridad. «Incluso debilitado, los llevaré al infierno conmigo». Las bisagras de la trampilla gritaron cuando otra patada brutal aterrizó. La cerradura estaba cediendo. La trampilla se abrió de golpe en una explosión de madera astillada y polvo. El duro y cegador haz de una linterna táctica atravesó la penumbra del sótano, iluminando a Silas mientras estaba de pie directamente debajo de la abertura. Antes de que el ejecutor que sostenía la luz pudiera gritar una advertencia, Silas se movió. No subió la escalera. Se lanzó hacia arriba con un poder explosivo aterrador, agarrando al ejecutor por el chaleco táctico y arrastrando al hombre masivo hacia el sótano. El ejecutor golpeó el suelo de hormigón con un crujido nauseabundo, incapacitado al instante. Silas saltó a través de la abertura, desapareciendo en la cocina de arriba. Los sonidos que siguieron fueron material de pesadillas. El rugido de la bestia de Silas sacudió los cimientos de la cabaña. Era un sonido de pura e inalterada dominación. Harper oyó el fuerte impacto de cuerpos estrellándose contra las paredes, el desgarro húmedo de la carne y los gritos de pánico de los hombres de Alistair al darse cuenta de que habían acorralado a un monstruo. Pero eran demasiados. «¡Derríbenlo! ¡Rómpanle las piernas!», rugió Gideon por encima del estruendo de cristales rotos y lobos gruñendo. Harper estaba al pie de la escalera, sus manos temblaban violentamente. Podía oír que la pelea estaba cambiando. Los rugidos de Silas se estaban convirtiendo en gruñidos de dolor. Era rápido y letal, pero los efectos persistentes del acónito estaban ralentizando sus reflejos. Un fuerte golpe directamente sobre la trampilla envió una lluvia de sangre al sótano, salpicando los peldaños de madera de la escalera. «Va a morir». La comprensión golpeó a Harper con la fuerza de un golpe físico. Si Silas moría, encontrarían a los niños. La encontrarían a ella. Y entonces algo antiguo y profundamente enterrado dentro de Harper se rompió. Durante 3 años había tomado los supresores sintetizados por el Dr. Gallagher. Había forzado a su lobo interior a un coma químico, aterrorizada de ser reclamada, usada o subyugada por un alfa. Pero una omega no era solo una criatura sumisa. En la antigua tradición de su especie, una omega era el ancla emocional de una manada, la sangre vital de un rey, capaz de manipular el campo de batalla, no con garras, sino con presencia. Harper metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño pastillero de plástico. No solo lo arrojó a un lado, lo aplastó bajo su bota, cerró los ojos, respirando más allá del pánico. Dejó de luchar contra el lobo dentro de ella. Abrió la jaula mental que había construido alrededor de su biología. La transformación no fue física, sino química. Una ola masiva y sofocante de feromonas puras y sin filtrar explotó de su piel. Era embriagador, espeso y mareante. El olor a jazmín de medianoche, agujas de pino magulladas y ozono crepitante. Era el olor de una omega desesperada y sin pareja protegiendo su territorio. Harper subió la escalera y pasó por la trampilla destrozada hacia la cocina en ruinas.
El caos en la habitación se detuvo al instante. Fue como si alguien hubiera quitado el oxígeno del aire. 5 hombres masivos, 3 de ellos a medio transformar con garras extendidas y ojos amarillos brillantes, se congelaron en su sitio. Sus fosas nasales se dilataron violentamente. El shock biológico de las feromonas de angustia de una omega sin vínculo golpeó sus sentidos mejorados como una explosión física. En el centro de la habitación, Silas estaba sobre una rodilla, sangrando por una docena de nuevas laceraciones, rodeado por 3 ejecutores. Pero cuando el olor de Harper lo golpeó, Silas no se congeló. Inhaló bruscamente, su pecho se expandió masivamente. El olor no lo confundió, lo encendió. El rastro persistente de electricidad estática que habían sentido antes se manifestó. El vínculo de pareja, reconociendo la ausencia de supresores, se estableció entre ellos como un rayo. Los ojos de Silas se clavaron en Harper. Ya no eran solo dorados, eran de un ámbar cegador y luminoso. Sintió el miedo, el desafío y la furia protectora de ella corriendo por sus venas, actuando como un catalizador supremo que quemó por completo los últimos restos del acónito en su sistema. «¡Compañera!», gruñó Silas. La palabra vibró con tanto poder que hizo añicos los cristales escarchados restantes de la cocina. Gideon, el ejecutor principal, sacudió la cabeza, tratando desesperadamente de luchar contra las abrumadoras feromonas omega que nublaban su cerebro. Miró a Harper. La comprensión y un hambre codiciosa brillaron en sus ojos. «¿Una omega?», suspiró, dando un paso hacia ella. «Alistair pagará una fortuna por...». No pudo terminar la frase. Silas se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Impulsado por la catastrófica oleada de poder del vínculo de pareja, el rey se convirtió en un borrón de precisión letal. No se molestó en transformarse en su forma de lobo. No lo necesitaba. Agarró a Gideon por la garganta, levantando al ejecutor de 113 kilos del suelo con una mano, y lo estrelló brutalmente contra la pesada mesa de comedor de roble, partiéndola por la mitad. Los 4 ejecutores restantes salieron de su estupor, lanzándose sobre Silas en un ataque desesperado y coordinado, pero fue una masacre. Silas ya no era un fugitivo herido. Era un rey alfa defendiendo a su compañera destinada y a sus cachorros. Harper se mantuvo junto a la despensa, firme, proyectando cada onza de su aura protectora en la habitación. Podía sentir la determinación de los ejecutores de desmoronarse bajo el peso de su orden omega de someterse, haciéndolos lentos, mientras Silas los destrozaba con una gracia aterradora. En 60 segundos, la cabaña quedó en silencio, salvo por la tormenta aullante de afuera y la respiración pesada y entrecortada del rey alfa de pie en medio de los cuerpos rotos de sus traidores. El olor a sangre en la cabaña era espeso, mezclándose intensamente con el abrumador aroma a jazmín y ozono de Harper. Silas estaba de pie en el centro de la sala de estar en ruinas, su ancho pecho subía y bajaba. Su ropa estaba destrozada y estaba cubierto de la sangre de sus enemigos, pero sus heridas ya se estaban cerrando a un ritmo visiblemente rápido, sobrecargadas por el vínculo de pareja. Lentamente se giró para mirar a Harper. La violencia depredadora que emanaba de él era aterradora. Sin embargo, mientras daba un paso hacia ella, su postura cambió. La agresión se disolvió, reemplazada por una profunda y abrumadora reverencia. Cruzó el suelo cubierto de escombros, deteniéndose a escasos centímetros de ella. De cerca, la atracción entre ellos era una gravedad física. Las manos de Harper temblaban mientras lo miraba a la cara. «Eres una omega», suspiró Silas, su voz cruda, teñida de incredulidad y una especie de alivio desesperado. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, pero ella no lo hizo. Su mano grande y manchada de sangre acunó suavemente su mandíbula, su pulgar rozando su pómulo. «Suprimiste tu olor, ocultaste lo que eras, tenía que hacerlo», susurró Harper. Una lágrima finalmente se soltó y trazó un camino cálido sobre el pulgar de él. «Huí de la manada Silver Pine hace 3 años. El Alpha Donovan. Iba a subastarme a una coalición en el este
para pagar deudas territoriales. Robé supresores del médico de la manada y desaparecí. Si no hubiera ocultado mi naturaleza, ahora sería ganado de cría en una jaula. Un retumbar oscuro y aterrador vibró en lo profundo del pecho de Silas al mencionar el nombre de Donovan. Sus ojos brillaron peligrosamente. Donovan de Silver Pine es un hombre muerto. Personalmente le arrancaré la garganta por siquiera considerar ponerte en venta. Harper tragó saliva. La realidad de la situación se asentaba sobre ella. Eres un rey. Silas, ¿quién eres? Hila se acercó más, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y atrayéndola contra su sólido pecho. El calor que irradiaba de él era increíble, calmando el persistente frío de su pánico. Mi nombre es Silas Sterling. Soy el rey alfa de los territorios del norte, reinando desde Seattle hasta las fronteras de Dakota. Y a partir de esta noche, Harper, eres mi compañera destinada, la reina del norte. La respiración de Harper se entrecortó. El título se sentía increíblemente pesado. Un manto de responsabilidad del que había pasado 3 años huyendo. Silas, vivo desconectada. Dibujo libros para niños. No sé cómo liderar una manada, y mucho menos un territorio. Acabas de neutralizar a un escuadrón de ejecutores de élite con nada más que tu aura y pura fuerza de voluntad, dijo Silas suavemente. Una sonrisa orgullosa y distintiva tocó sus labios. Se inclinó, presionando su frente contra la de ella. Eres más poderosa de lo que crees, pequeña loba. Mi bestia reconoció a la tuya en el momento en que crucé tu umbral. Salvaste mi vida. Salvaste a Leo y mía. Estás exactamente donde debes estar. Antes de que Harper pudiera responder, un débil gemido rompió la intimidad del momento. Gideon, el ejecutor principal, todavía estaba vivo, atrapado bajo los restos de la pesada mesa de comedor. Tosió violentamente, escupiendo sangre en las tablas del suelo. El comportamiento de Silas se endureció al instante. Mantuvo a Harper segura detrás de él mientras se acercaba al hombre roto. No levantó la voz. La amenaza silenciosa en su tono era mucho peor. Tienes 10 segundos para decirme dónde está Alistair, Gideon. Si mientes, no te mataré. Te dejaré vivir, pero te quitaré las extremidades una por una. Gideon soltó una risa húmeda y estertórea, sus ojos nublados por el dolor. Llegas tarde, Silas. ¿Crees que esto fue solo una emboscada? Alistair no solo te quería muerto, quería el trono. Silas se agachó. Sus dedos agarraron el cuello de Gideon, levantándolo. Habla. Mientras estabas ocupado jugando al hombre de familia en las montañas, jadeó Gideon. La facción de Alistair asaltó el complejo Sterling en Seattle. La vanguardia se rindió cuando se dieron cuenta de que te habías ido. Alistair se sienta en tu silla, rey, y tiene a tu hermana. Silas se congeló. El aire en la habitación pareció desplomarse 10 grados. Elena está en el complejo. Es la base de Alistair, se burló Gideon, la sangre manchando sus dientes. Si muestras tu cara en Seattle, la ejecutará públicamente. No tienes ejército, Silas. Eres un rey de nada más que tierra y nieve. Silas dejó caer al ejecutor de nuevo al suelo, levantándose lentamente. La luz dorada en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una fría oscuridad de obsidiana. Harper observó la transformación. El padre protector y el compañero gentil se habían ido. Ante ella estaba el soberano del norte, un señor de la guerra que acababa de darse cuenta de que su reino había sido robado y su linaje amenazado. Silas se giró hacia Harper. La ventisca de afuera parecía reflejar la tormenta que se desataba dentro de él, el viento chillando contra las ventanas destrozadas. La tormenta amainará por la mañana, declaró Silas, su voz desprovista de emoción, una calma aterradora antes de la masacre. Empacaremos lo que podamos llevar. Tomaremos mi camioneta del desfiladero. Conozco a un mecánico en Missoula que me debe la vida. Nos proporcionará un vehículo seguro. ¿Vamos a Seattle?, preguntó Harper, pasando por encima de los escombros para pararse a su lado. Ya no sentía la necesidad de huir. El vínculo de pareja la ataba a él, llenándola de una lealtad inquebrantable.
Solo nosotros dos contra todo un complejo ocupado. Silas la miró, viendo la chispa feroz e inflexible en los ojos de su Omega. Extendió la mano, sus nudillos rozando suavemente su mejilla. No, dijo Silas, una sonrisa salvaje y mortal curvando sus labios. Alistair cree que no tengo ejército, pero olvida que a un rey se le debe lealtad. Vamos a hacer una parada en la manada Silver Pine primero. El Alpha Donovan va a pagar sus deudas y luego vamos a recuperar mi trono. El sol de la mañana irrumpió sobre las montañas Bitterroot con un brillo cegador y estéril, iluminando un mundo enterrado bajo casi 1 metro de nieve prístina e intacta. La tormenta finalmente se había agotado, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Pero dentro de la cabaña solo había la energía frenética y calculada de la preparación. Harper se movió a través de los restos de su hogar, empacando equipo pesado de invierno, suministros médicos y el dinero de emergencia que mantenía escondido bajo las tablas del suelo. Silas llevó a los niños dormidos, Leo y Mia, envolviéndolos en sacos de dormir térmicos antes de asegurarlos en la parte trasera de la camioneta blindada modificada, una Ford F-350 de obsidiana negra. La habían recuperado de un mecánico de confianza, un hombre llamado Arthur en Missoula, que le debía a Silas una deuda de sangre de una década atrás. Mientras Harper cerraba el cerrojo de la cabaña por última vez, no miró hacia atrás. Su antigua vida de escondites y miedo había terminado. Estaba atada al alfa masivo y melancólico, de pie junto a la camioneta en marcha, sus ojos ámbar siguiendo cada uno de sus movimientos con una lealtad feroz y posesiva. El viaje hacia el oeste por la Interestatal 90 fue agotador. Las quitanieves apenas habían despejado los pasos de montaña, pero el pesado vehículo táctico se abría paso a través del hielo y el aguanieve. Al anochecer, cruzaron al estado de Washington. Los densos y amenazantes árboles de hoja perenne del paso de Snoqualmie señalaban su entrada al territorio de la manada Silver Pine. El pecho de Harper se oprimió cuando el familiar y opresivo olor a pino y tierra húmeda llenó la cabina de la camioneta. Este era el lugar del que había huido, el lugar donde el Alpha Donovan gobernaba con un cruel puño de hierro, tratando a los miembros de su manada como mercancías. Tu ritmo cardíaco se está acelerando, murmuró Silas desde el asiento del conductor. Su gran mano cruzó la consola central para agarrar su rodilla. El calor de su toque envió un pulso estabilizador del vínculo de pareja a través de sus venas. No te tocará, Harper. Ni siquiera respirará tu aire sin mi permiso. Donovan tiene 200 lobos listos para el combate, advirtió Harper, mirando hacia la oscura línea de árboles. Está fuertemente armado. No entregará su ejército a un rey que aparece en sus puertas, sangrando y sin escolta. Silas soltó una risa baja y oscura que vibraba con pura confianza letal. Lo hará porque soy su rey y él es un cobarde que se aprovecha de los débiles. Es hora de que aprenda cómo es un verdadero depredador alfa. Rompieron el perímetro del complejo Silver Pine justo después de la medianoche. Las pesadas puertas de acero no fueron rival para la parrilla reforzada de la F-350, que Silas embistió con un crujido nauseabundo de metal desgarrado. Las alarmas chillaron instantáneamente en la helada noche. En segundo, el patio se inundó de ejecutores de Silver Pine, transformándose en sus masivas formas de lobo, sus gruñidos resonando contra las paredes del complejo. Las puertas principales del gran albergue se abrieron de golpe y el Alpha Donovan salió. Era un hombre alto y delgado con crueles ojos azul hielo y una mueca permanente, flanqueado por su guardia personal. Silas apagó el motor. No se apresuró. Salió de la camioneta, el viento frío azotando su abrigo oscuro alrededor de su imponente figura. Se paró completamente relajado en el centro del patio hostil, irradiando un aura de dominio tan pesada que hizo que los lobos circundantes gimieran y bajaran sus vientres a la nieve. Silas Sterling, se burló Donovan, aunque el temblor en su voz traicionaba su bravuconería. El rey caído. Las noticias de Seattle dicen que Alistair ha tomado tu trono. Tienes valor para derribar mi puerta, mendigo. Silas no parpadeó. Necesito un ejército para marchar sobre Seattle, Donovan. Vas a proporcionarlo.
Cada luchador apto en Silver Pine marcha conmigo esta noche. Donovan echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido áspero y chirriante. ¿Por qué moriría por un rey muerto? Alistair me ofreció un asiento en el alto consejo por mi neutralidad. No tienes nada que ofrecerme. No tienes influencia, ni poder, ni reina para anclar tu linaje. La puerta del pasajero de la F-350 se abrió con un clic. Harper salió a la nieve. No se acobardó. No se escondió detrás de Silas. Caminó a su lado, con la barbilla en alto, la luz de la luna capturando la determinación feroz e inflexible en sus ojos. Donovan se congeló. Sus ojos helados se abrieron en absoluto shock. La reconoció, pero más aterrador aún, reconoció el olor que emanaba de ella en olas espesas y sofocantes. El olor de una omega completamente despierta y emparejada, el poder inconfundible y embriagador de una reina. Harper, suspiró Donovan, dando un paso involuntario hacia atrás. Eras una desertora. No tenías olor. Me estaba escondiendo de un tirano, dijo Harper, su voz con una orden regia y helada que hizo que los ejecutores en el patio se estremecieran físicamente. Y ahora estoy de pie junto a mi compañero. Intentaste venderme, Donovan. Trataste a tu gente como ganado. Silas no perdió ni un segundo más en la conversación. El duro karma que Donovan había pasado años acumulando finalmente había llegado para cobrar su deuda. Silas se movió con una velocidad cegadora, un borrón de sombra y oro. Antes de que los guardias de Donovan pudieran siquiera moverse, Silas tenía a Donovan inmovilizado por la garganta contra el pilar de piedra del albergue. La bestia del rey emergió por completo, sus ojos ardiendo como soles gemelos en la oscuridad. «Insultaste a mi reina», rugió Silas, su voz haciendo añicos los cristales restantes en las ventanas del albergue. «Traicionaste tu juramento a la corona y te aprovechaste de los inocentes, con un chasquido brutal y nauseabundo». Silas destrozó la rodilla derecha de Donovan. El alfa gritó, un sonido de pura agonía, pero Silas no lo dejó caer. Hundió sus garras en el pecho de Donovan, justo sobre su corazón, arrancando a la fuerza la chispa alfa, el núcleo metafísico de su liderazgo, de su cuerpo. Donovan se desplomó en el suelo, roto, despojado de su rango y llorando en la nieve. Nada más que un renegado debilitado y humillado. Silas se volvió hacia los atónitos y aterrorizados lobos de Silver Pine. «Vuestro alfa está roto. Reclamo esta manada. Marchamos sobre Seattle. Cualquiera que me desafíe compartirá su destino». Cada lobo en el patio cayó de rodillas, ofreciendo sus cuellos en absoluta sumisión a su rey y reina. Al amanecer, la vanguardia de Silver Pine estaba movilizada. Un convoy de vehículos tácticos negros recorría la Interestatal 5, dirigiéndose directamente al corazón de Seattle. El complejo Sterling, una enorme finca fortificada con vistas al Puget Sound, estaba fuertemente custodiado por la facción traidora de Alistair. Pero Alistair había cometido un error de cálculo fatal. Creía que Silas era débil, estaba herido y solo. Nunca esperó una caballería mecanizada de 200 lobos enfurecidos, liderados por un rey alfa a pleno poder, impulsado por un vínculo de pareja. El asedio del complejo de Seattle fue una masacre, rápida y brutalmente eficiente. Silas no esperó a que su ejército derribara los muros. Pasó por encima de ellos. Harper se quedó en el vehículo de mando fuertemente blindado con Leo y Mia, flanqueada por los 10 guardias más elitistas, proyectando su aura omega calmante para mantener a los niños completamente dormidos e intactos por la violencia exterior. A través del cristal a prueba de balas, vio a su compañero ir a la guerra. Silas arrasó las defensas de Alistair como un dios de la destrucción. Los hombres del usurpador arrojaron sus armas en el momento en que sintieron el verdadero y abrumador peso del regreso de su rey. Habían seguido a Alistair por miedo. Se sometieron a Silas por reverencia. El enfrentamiento final tuvo lugar en el gran salón de la finca. Alistair, dándose cuenta de que su golpe había fracasado espectacularmente, intentó usar a la hermana cautiva de Silas como escudo humano.
Sostenía una hoja con incrustaciones de plata en su garganta, retrocediendo hacia la gran escalera. ¡Atrás, Silas!, gritó Alistair, con los ojos desorbitados por el pánico maníaco. ¡La degollaré! ¡Juro por Dios que lo haré! Silas se detuvo en el centro del salón, cubierto de la sangre de los traidores. Su pecho subía y bajaba. No gritó, no negoció. Simplemente miró a Alistair con ojos tan desprovistos de piedad que parecían agujeros negros. «Atacaste a mis hijos», susurró Silas, su voz resonando en la cavernosa habitación. Alistair abrió la boca para responder, pero nunca tuvo la oportunidad. El pesado candelabro de hierro forjado sobre él se desplomó de repente. Silas no había estado quieto, sin hacer nada. Había ordenado silenciosamente a sus francotiradores de vanguardia, posicionados en los tragaluces, que dispararan a las pesadas cadenas reforzadas. El candelabro se estrelló, esquivando a la hermana, pero atrapando a Alistair en el suelo de mármol bajo 1000 libras de hierro y cristal aplastados. Alistair chilló de agonía, sus piernas completamente destrozadas. Silas caminó lentamente hacia los restos. Ayudó a su hermana a ponerse de pie, entregándosela a sus guardias antes de mirar al usurpador roto. «Duro karma, Alistair», dijo Silas fríamente. «Querías tanto el trono. Ahora puedes morir a sus pies». Silas no ofreció una muerte rápida. Le dio la espalda, dejando a Alistair a los ejecutores de la vanguardia, que tenían sus propias cuentas que saldar con el traidor que había asesinado a sus hermanos en el golpe. Los gritos que siguieron fueron un testimonio de las leyes brutales e implacables de su especie. La guerra había terminado. Cuando Silas finalmente regresó al vehículo de mando, estaba agotado, maltratado, pero victorioso. Abrió la pesada puerta blindada y Harper no dudó. Le echó los brazos al cuello, hundiendo la cara en su hombro, inhalando el olor de su supervivencia. Silas la rodeó con sus enormes brazos, hundiendo la cara en su cabello, respirando el jazmín y el ozono que lo habían traído de vuelta del borde de la muerte. Habían ganado. Harper Quinn había pasado 3 años borrando sus huellas, aterrorizada de las sombras, convencida de que su naturaleza omega era una maldición que solo le traería subyugación. En cambio, se convirtió en la base de un imperio. Tomando su lugar como la reina de los territorios del norte, transformó las brutales y arcaicas leyes de las manadas de cambiantes, convirtiendo el complejo Sterling en un santuario en lugar de una fortaleza. Silas gobernaba con puño de hierro contra sus enemigos. Pero en casa, el aterrador Rey Alpha no era más que un compañero devoto, completamente rendido a los pies de su reina. Los pequeños Leo y Mia finalmente tuvieron la madre que necesitaban desesperadamente, seguros y ferozmente protegidos. La ventisca había traído violencia y veneno a la aislada cabaña de Harper, pero también le había entregado su destino. Sobrevivieron a la tormenta completamente intactos, demostrando que los lazos más fuertes se forjan en los fuegos más fríos,